Abra su Biblia ahí en Nehemías capítulo 3. Gloria a Dios. Ahí seguimos con la restauración, hablando de restauración a la luz de las puertas que restauró Nehemías. Y hoy vamos a entrar a la puerta número 7, la puerta de las aguas. Muy interesante, quiero que veamos eso allí en Nehemías capítulo 3, versículo 26. Leamos y después vemos. Dice así: y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel hicieron reparaciones hasta el frente de la puerta de las aguas, hacia el oriente y hasta la torre sobresaliente. ¿Oyó? Esto tiene una aplicación espiritual y representa el bautismo de agua, pero también representa la palabra de Dios que nos limpia. Eso es lo que nos enseña la palabra. Lo interesante es que esta puerta es una restauración más en la vida del Hijo de Dios que debe de buscar. Es una restauración clave, y yo creo que el bautismo, cuando lo vemos de una forma profunda, podemos ver lo tremendo que es eso. Bueno, enfoquémonos primero en el bautismo de agua como la primera figura que hay en esta puerta. Mire, el bautismo de agua es clave porque complementa la salvación y nos libera de las opresiones que causó el diablo en el mundo. Y por eso es que el bautismo de agua ahora, si refrescamos nuestra memoria, va a ver qué tremendo es esto, hermano. Para eso vamos, y después volvemos ahí a Marcos 16, para que le vayamos dando forma a este mensaje que le quiero transmitir en este día. En Marcos 16, 15 al 16 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Oiga esto: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Oyó? Esta puerta es una necesidad en la vida del nuevo creyente. Es decir, aquel que recibe a Cristo automáticamente debería de ser bautizado, porque es una necesidad para completar, porque eso es lo que nos enseña la Biblia, para completar esa salvación. ¿Por qué? Porque es un paso a la restauración completa para que en nuestro templo no le falte nada. O sea, esta puerta en nuestro templo es fundamental. Por eso es que cuando no le ponemos mucho énfasis a lo que significa el bautismo, estamos perdiéndonos quizás de una liberación tremenda en el Señor. Entonces, esta puerta del agua, bautismo de agua, es muy importante para salvar el templo del Espíritu Santo que somos nosotros. Lo tremendo es que si esta puerta no se restaura, los opresores seguirán oprimiendo, maltratando y esclavizando. Que eso es lo que le pasaba a Israel allá en Egipto, hasta que pasó el Mar Rojo, su bautismo. Ya lo vamos a ver. Entonces se terminaron los opresores, aquellos que esclavizaban, maltrataban. Mire, la figura la podemos ver en Israel cuando estaba en Egipto. Egipto es tipo del mundo. Allí Israel, usted y yo en el mundo éramos oprimidos por el enemigo. Y yo creo que cuando hacemos bien el bautismo de agua, como está escrito en Mateo 28, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo creo que ahí, hermano, hay un misterio tremendo, el misterio del agua. Lo impresionante es que para que Dios empiece otro trato en la vida de su pueblo,
Su pueblo tiene que tomar la decisión de pasar en medio de las aguas, como lo hizo Israel en el Mar Rojo. Note que era una decisión clave pasar por ahí. Mire, pasar por el Mar Rojo es una decisión personal, y la persona que se acaba de convertir debe de decidir. El pueblo debe de decidir pasar por ello. En este caso, cuando estaba Moisés allá frente al mar, tenía que decidir pasar el pueblo por ahí. Claro, primero debemos de creer a su palabra y luego decidir pasar por las aguas para experimentar la liberación completa que hay el pasar por las aguas. Por eso es que es tremendo el bautismo de agua, hermano. Muchos innegablemente no le han puesto mucho énfasis en ello. Yo lógicamente recuerdo que me bauticé con todo el corazón y con todo el alma la primera vez que me convertí a Cristo, ¿verdad? Y sé que lo hice con todo el corazón, pero me pareció que debería de volverlo a hacer. No es que uno tiene que volverlo a hacer, sino que yo en ese entonces tenía esa como mi duda, ¿no? Quizás porque me había convertido en una iglesia muerta, una iglesia donde no creían en el bautismo con el Espíritu Santo, una iglesia donde levantar las manos era del diablo, una iglesia en donde decir aleluya era, hermano, confesar a Satanás. Ridículo. Entonces yo sentí la necesidad. Es como que dije, no, mejor me aseguro. Era niño innegablemente en el evangelio, pero yo quise, no, mejor me voy a bautizar de nuevo. Y lo hice. Quizás solo me eché agua nada más, pero sentí esa necesidad de agua en mi vida, ¿verdad? Que quería yo realmente sentir esa liberación completa. Y es tremendo porque yo creo que la vida de la salvación pide ese requisito, porque es un acto de obediencia a la palabra. Pero no es que uno tiene que estarse rebautizando, innegablemente no es así. Si usted lo ha hecho con todo el corazón, con todo el alma, compungido por el Espíritu Santo, no hay ningún problema. Pero a Pablo le revelaron el misterio del bautismo de agua, representado en el cruce del Mar Rojo que tuvo Israel. En 1 de Corintios capítulo 10, versículo 1 al 2 dice: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube, oiga, y en el mar. ¿Notó? Aquí nos habla de dos bautismos: el bautismo del Espíritu Santo y el de agua. O sea, dos puertas que van juntas, la de la fuente y la de las aguas. Porque aquí el bautizarse en la nube era bautismo con el Espíritu Santo. O sea, eso representaba. Ahora, lo que sucede cuando uno se bautiza es tremendo, porque lo que Dios nos muestra es impresionante, y lo que Dios nos revela en su palabra también. Porque mire lo que dice el Éxodo en esa experiencia que tuvo Israel. Éxodos capítulo 10, versículo 28 al 29. Ahí después me pregunta si tiene pregunta. Entonces Faraón dijo a Moisés: apártate de mí, dice, guárdate de no volver a ver mi rostro, porque el día que veas mi rostro moriréis. ¿Oyó? Y Moisés respondió: bien has dicho, no volveré a ver tu rostro. Faraón es tipo del diablo. Los secuaces de él son tipo los demonios, los que oprimían, ¿no? Pero esto quiere decir que restaurar la puerta de las aguas es la entrada para ser trasladado de un reino a otro. Esa es la figura.
Por eso Faraón le dijo: apártate de mí y no quiero verte más. Y lógicamente Moisés, bajo el Espíritu, le dijo: nunca más volveré a verte. Quiere decir que cuando pasamos por las aguas, esa es la figura, ahí nos liberamos por completo de Faraón, de Satanás. Y Colosenses dice bien claro que nosotros, hermano, cuando nos convertimos, cuando complementamos que la salvación, Colosenses 1:13 dice bien claro, dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas de Faraón y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Si usted nota, nos trasladaron del dominio de Faraón diablo, le quitaron el dominio después de pasar la puerta de las aguas. Después de pasar el mar rojo, se terminó todo el dominio, porque el pueblo de Dios era Israel, aunque estaba en Egipto. Pero después de pasar por las aguas, hermano, fue una liberación completa. Quiere decir que el que cree realmente el acto de obediencia, de pasar por las aguas, quiere decir que sucede algo extraordinario ahí. Bueno, yo he visto cosas tremendas dentro del bautismo. Hay gente que sale y ahí, hermano, cuando sale se manifiesta y es libre completamente. He visto otros que se han quedado cánceres ahí. Lo tremendo es que el mar nos habla de sepultura, y lo fue literalmente para los opresores egipcios, tipo de los demonios. Esto quiere decir que cuando nos bautizamos, cuando se restaura esta puerta de las aguas, Dios mata a nuestros principales enemigos. En otras palabras, se quedan sepultados, como le dije, ancestros, herencias de maldición, opresores y hasta enfermedades causadas por espíritus. Yo creo que ahí se quedan las enfermedades causadas por espíritus. Porque hay otras, por supuesto, que son causadas por el cuerpo, por los desarreglos o por las comidas que uno hace. Entonces, restaurar la puerta de las aguas significa liberación completa para poder estar listo para entrar a la salvación de Dios. Éxodo dice otro versículo maravilloso que nos enseña algo. Éxodo 14, versículo 13, dice así. Éxodo 14, 13, mire cómo dice, que me gusta, porque dice: pero Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros, porque los egipcios, a quienes habéis visto hoy, no lo volveráis a ver jamás. ¿Oyó? Esto espiritualmente nos enseña que nunca más el enemigo volverá a tener dominio propio sobre nosotros. O sea, cuando creemos a la palabra de Dios y creemos a lo que está escrito, a lo que nos dice esta puerta, que es la palabra también, esta puerta de las aguas, que nos habla la palabra, cuando creemos a la palabra, entonces esto se cumple en nosotros. Por eso, hermano, es que en el bautismo de agua morimos, nos sepultan, pero cuando salimos del agua resucitamos a novedad de vida, vida nueva, dice la Biblia. Claro, hay un detalle, vamos a leer primero y después le digo el detalle que se me está viniendo, que es muy importante, para poderlo acuñar aquí en este versículo de Romanos 6, del 3 al 5, dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Note, eso es tremendo. Esto es tremendo porque salimos a vida nueva. Lo tremendo es que si nosotros nos convertimos,
luego nos bautizamos, pero si nosotros no renovamos nuestra mente para creer lo que ha sucedido en el bautismo de agua, los opresores todavía los vamos a llevar en nuestra mente. Esto es como cuando Israel entró al desierto. Ya había sido liberado de los opresores, ya había sido liberado de Faraón, pero llevaban a Faraón en su mente. Note que se rebelaban contra Moisés y le decían: nos trajeron para matarnos a este lugar, y se levantaban de repente asustados porque querían ir a trabajar a la esclavitud y decían: no, si ya estamos fuera de ahí. Quiere decir que tú puedes tener la liberación, el cheque ya cancelado por Cristo, pero tal vez no cobrarlo, es decir, no apropiarte de esa liberación. Entonces el enemigo puede ser que te esté engañando, diciéndote que los opresores todavía están ahí, cuando tú realmente eres el que los mete en la mente, pero por medio de Dios ya estás libre. Sí, lo tremendo es que el bautismo de agua entonces es la garantía para que podamos resucitar el día postrero. Oiga eso, por favor, porque eso es lo que quiere decir el último versículo ahí, este versículo que estamos leyendo de Romanos 6. Se lo voy a leer de nuevo, porque ese versículo nos enseña algo tremendo ahí. Mire, porque si hemos sido unidos a Él, dice el versículo 5, en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. O sea que el que no se bautiza, no resucita. En otras palabras, nadie va a resucitar para vida eterna si no restaura la puerta de las aguas. O sea, no va a poder. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo: el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Juan 3:5. Entonces, ¿qué pasa con el que se convirtió en su agonía y no alcanzó a bautizarse? Esa sería una pregunta. Yo creo que si se arrepintió realmente como el ladrón de la cruz, lo van a tratar detrás del velo, es decir, después de la muerte, porque nadie puede entrar al reino de los cielos, nadie puede entrar al reino si no se bautiza. Entonces solo para el que es salvo innegablemente habrá la oportunidad detrás del velo, o sea que detrás del velo, para complementar la salvación a través del bautismo. Solamente y exclusivamente aquel hermano que ha recibido a Cristo hoy con todo su corazón y que se ha arrepentido de verdad, es el que va a tener un trato detrás del velo. Y la Biblia dice en Hebreos 12 que nos hemos acercado a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Quiere decir que hay una perfección de justos detrás del velo, pero solo justos porque un día recibieron al Señor y se fueron quizás bajo juicios, o como en este caso que estamos hablando, sin bautizarse. Lo impresionante es que de esta verdad fue que se agarró el diablo para inventarse el purgatorio. Es una verdad torcida que la religión lo tomó para engañar al mundo, y así de esa manera hacerle creer que hay un purgatorio donde va a ir a pagar todos sus pecados y después lo van a salvar. Y esa es una gran mentira, porque realmente va a haber un trato detrás del velo, pero solamente para aquellos que se convirtieron como el ladrón de la cruz de verdad, o algunos que quizás antes de partir de esta tierra se convirtieron en hospitales, o antes de la muerte, o en un trato. ¿Me entiende? Ahora, cuando digo que habrá bautismo detrás del velo, después de la muerte, es porque Pablo dice, si no hay resurrección, dice Pablo, ¿qué harán aquellos que se bautizan por los muertos? Mejor leámoslo en
1 Corintios 15, hay un solo versículo tremendo ahí que a mí me ha zumbado la cabeza desde que me convertí, más de 30 años. Dice así: de no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Note que ya había un grupo que se estaba bautizando por sus muertos. Y esos, hermano, ese versículo ha traído a muchos grupos en la historia, bautizándose incluso por los muertos, convirtiéndose en sectas. Ahora, ¿cómo será eso? Pero agarrándose de ahí, porque había un grupo acá en Corinto que estamos viendo que se bautizaba ya por los muertos porque conocían la profundidad y la verdad de esta puerta de las aguas del bautismo. Note, hermano, Pablo habla de un bautismo por los muertos como un misterio que tiene poca revelación, pero es una verdad. Poca revelación, pero es una verdad. Ahora, hay una figura perfecta que nos da revelación del bautismo por los muertos. Claro, tiene que dimensionarse usted en el Espíritu para que pueda ver esto. Pero mira, hay una figura tremenda en el Antiguo Testamento, exclusivamente en Éxodos, capítulo 3, versículo 19, cuando habla de los huesos de José, que dejó dicho que cuando Dios los liberara de la mano de Faraón, sus huesos fueran llevados a Canaán. Leámoslo, versículo 13, 19 de Éxodos. Y Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solamente a los hijos de Israel diciendo, solemnemente, diciendo: ciertamente os visitará Dios, y entonces llevarás de aquí mis huesos con vosotros. ¿Oye? Este es el tipo de bautismo por los muertos. ¿Por qué? Porque los huesos de José pasaron por el Mar Rojo. Fue bautizado ahí. Ahora, la pregunta: ¿quiénes realizarán este bautismo? ¿Por qué? Porque sin bautismo de agua no se puede entrar en el reino, no se puede resucitar. ¿Quiénes lo harán? ¿Los ángeles? ¿O Dios usará otro medio? ¿Cómo será eso, no? Yo me atrevería a decir que quizás los ángeles. Otros quizás se atreverían a decir otra cosa, o quizás cuando resuciten los muertos en Cristo, que se levantan primero. Pero yo más me inclino, ¿verdad?, que será detrás del velo, o no sé, solamente es un pensamiento, pero que va a haber, téngalo por seguro que va a haber. Lo triste es que hay gente dentro del evangelio que no le da importancia a la puerta de las aguas, al bautismo de agua. Por eso podemos decir que esta gente es arrepentida, pero no convertida, porque el bautismo de agua significa la conversión total de un cristiano. Ahí es donde realmente uno dice: este se convirtió. Porque allá en el antiguo, allá en la iglesia primitiva del principio, el que se convertía iba directo al agua, hermano. Recuerden, el bautismo de agua es muy serio. ¿Por qué? Porque completa la salvación que Jesús nos dio. Es un complemento. Por eso a Pedro se lo revelaron también. Ahí en Primera de Pedro dice este versículo interesante también. Primera de Pedro 3:21. Dice: y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, dice, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia
mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Oye? El bautismo es inmediato. ¿Por qué? Porque es lo primero que el Espíritu Santo empuja a hacer. Hay ejemplos en la Biblia. ¿Se acuerda del eunuco? El eunuco iba leyendo Isaías, la escritura, y apareció Felipe, hermano. Y le dijo: ¿qué lees? ¿Entiendes lo que lees? No, si no hay nadie que me lo explique. Y cuando le explicó, automáticamente el Espíritu de él pidió agua. Dijo, dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada. Ahí en el camino, hermano, en un charco lo metió, solo que el charco era grandote para que cubriera todo el cuerpo. Pero ahí lo metió, hermano, y ahí salió el eunuco, dice, gozoso. Entonces quiere decir que es tremendo. El carcelero de Filipos, por ejemplo, cuando Pablo fue sacado de la cárcel sobrenaturalmente, cuando cantaba con Silas, el carcelero, hermano, se iba a asesinar ahí, y le dijo Pablo: detenete. Y ahí el carcelero se bautiza, y tipo 12, 1 de la mañana se van a la casa y se salva toda la casa ahí, hermano. Y ahí mismo metió al carcelero y a toda su familia, hermano. O los 3,000 que bautizó Pedro de un solo pepinazo, ni le anduvo preguntando nada. Hoy le pregunta hasta un montón de cosas y requisitos. No, mi hermano. La Biblia dice literalmente que los metían directamente al agua. No le preguntaba: ¿usted es casado o no es casado? ¿Usted es divorciado o no es divorciado? Nada. Venga al agua, pato, para de una vez, y después hay que limpiarlo, restaurarlo. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Después se encargará Dios de quitar las iniquidades a través del Espíritu Santo. Lo tremendo es que si escudriñamos las Escrituras, era una urgencia restaurar la puerta de las aguas. Era una urgencia bautizarse. Por eso yo creo que aquellos que reciben a Cristo automáticamente hay que enseñarles, ¿verdad? De ahí mismo, cuando se convierten, darles el consejo que el próximo paso es bautizarse. Si esta persona dice: sí, claro que yo quiero bautizarme, entonces, hermano, la próxima vez meterlo. Claro, la tradición hace esperar al recién convertido meses. Ese es un error total. Algo importante para terminar con esta figura: el bautismo de agua debe de hacerse por sumersión, no por aspersión, no por estornudo. Debe de meterse al agua todo, totalmente, porque está haciéndose a la semejanza de Cristo. Es como morir para resucitar. ¿Me explico? Y eso es muy fundamental. Ahora, esta puerta de las aguas, también dijimos, representa la palabra de Dios que nos limpia. En Efesios capítulo 5, versículo 25, dice claramente ahí lo que le estoy diciendo. Efesios 5, 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí misma por ella, para santificarla, consagrarla, oiga, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Oyó? La palabra hace un efecto de limpieza y santifica. ¿Por qué? Porque tiene un efecto tremendo de limpieza, la palabra de Dios. Y viene, hermano, también con la unción pura del Espíritu Santo sin mezcla. También podemos ver en Nehemías 8, cuando uno lo lee, que no es casualidad que Israel, fíjese, se reunía a oír a Esdras, porque Esdras y Nehemías fueron los que construyeron el templo, cuando les leía la Torá frente a la puerta de las aguas cada año en una fiesta judía. Ahí se leía la palabra exclusivamente. Tremendo, ¿no? Lo impresionante es que los sirvientes del templo que habitaban en Ofel, y esto es tremendo también la figura,
restauraron la puerta de las aguas. Esto quiere decir espiritualmente que solo los que viven en la altura con Dios son capaces de llevar a cabo este trabajo de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque Ofel significa colina, loma, collado. En otras palabras, solo los que viven en altura con Dios en la figura pueden guiar a otro con palabras de revelación y de restauración. Mira, hasta en eso la figura es perfecta. Incluso si tú no has sido siervo, oiga, esto por justo es muy importante. Si tú no has sido siervo, no puedes enseñar a otros. Esto va para los que sirven. Repito, si tú no has sido siervo, no puedes enseñar a otros. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos solo prestan un servicio a Dios y cuando les sobra tiempo. Si no les sobra tiempo, no se metan conmigo. No se metan conmigo. Ellos solamente están prestando un servicio a Dios. No digo que no es válido, no estoy diciendo eso. Pero una cosa es ser siervo y otra cosa es prestar un servicio a Dios. Porque el siervo no sirve como una obligación, sino como un privilegio de honra. Es decir, me están honrando que Dios me llame a hacer un servicio en la iglesia. No importa si es para barrer o lo que sea. Es estarle sirviendo con honra, no al hombre, sino a Dios. Es una honra, hermano. Yo cuando me pongo a pensar en eso, qué privilegio, Señor, que me llamaste a predicar, que me llamaste a servir. Yo, hermano, predico, no importa si es chiquita la iglesia, si es grande la iglesia, no importa si hay uno, si hay dos, si hay tres. Para mí es una honra. Y he predicado en iglesias grandísimas de 4,000 miembros. También he predicado en iglesias de 10, 15 personas. Pero lo que trato de decir es que es una honra que me llame Dios a servir, a que sea lo mínimo. Pero aquel que presta un servicio, nada más lo presta el servicio, entonces tiene su paga en la tierra, pero no en el cielo. Por eso cuando restauramos la puerta de las aguas, te dejas llevar por el Espíritu de forma total. ¿Por qué? Porque te dejas cubrir por las aguas de Él, por la palabra. Y ahí entra la figura de Ezequiel, capítulo 47, cuando dice así, el versículo 5, dice, y midió otros 1,000, y ya era un río que yo no podía vadear, porque las aguas habían crecido, aguas que tenían que pasarse a nado, un río que no se podía vadear, ¿oyó? Esto nos habla de una total aceptación y sometimiento a la voluntad de Dios. Porque ya no podía uno sentir el piso. Lo triste es que cuando el agua te llega hasta los tobillos, versículo 3, que es la primera experiencia, versículo 3, es fácil caminar por tu propia cuenta. Y eso le gusta al hombre, caminar por su propia cuenta. Y después quiere respuesta, después quiere que Dios le ayude, después quiere que Dios se glorifique en su vida, después quiere que Dios lo atienda, después quiere que Dios lo sane, después quiere que Dios haga todo. Pero ellos no hacen realmente ni siquiera lo mínimo. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hermano, es que mire, ni siquiera nos pide gran cosa el Señor. Sin embargo, se lo aseguro, muchos caminan por su propia cuenta. No lo vaya uno a exhortar, oh Dios mío, o decirle, mire, quédese otro rato, yo ya me curé de eso. El que sirve, sirve, y no importa, el que es siervo, escucha, esto es muy importante, ya lo vimos en otro estudio, los que sirven como siervos y los que prestan un servicio nada más. El que es siervo en el contexto bíblico es alguien que está dispuesto las 24 horas para su Señor. Es decir, siervo,
venga para acá a las 2 de la mañana, ahí ve el siervo. Ajá. O cree que le dice, no, siervo, ahora estoy acostado, Señor. No. Porque como lo vemos nosotros dentro del mundo, pensamos que ser siervo, el siervo es cualquiera, ¿no? No, hermano, siervo es tremendo en el contexto bíblico. Y el siervo es aquel que dice, úsenme. Quiero que me usen. Quiero estar al servicio porque ese es mi trabajo. Por eso es tremendo ser siervo de Dios. Es que, mire, cuando usted estudie la lección esa que hablamos acerca de ser siervo, Dios mío, hermano, uno dice, Dios mío, perdóname, Señor, la verdad que no he estado haciendo como corresponde hacer. Entonces debemos de tener en cuenta esto. Entonces, en otras palabras, este tipo de cristianos son personas sin compromiso. Ellos no suben a la barca con el verbo Jesús, con la palabra, sino que se quedan solamente en la orilla, pero no experimentan ir a las aguas profundas con el Señor. Y Dios quiere llevarnos a nosotros a que vivamos la palabra revelada que está allá en el lugar santísimo, donde Él se revela y donde Él te habla. Pero debes estar dispuesto a nadar en el río de Dios. Que Él te lleve, que Él te diga. Y quizás, hermano, no es tan fácil. Pero yo creo que si nosotros logramos entender que somos siervos de Él, va a descansar usted, porque usted sabe que a quien sirve es al Rey de Reyes y Señor de todos los señores. Claro, el llamado de Dios es a restaurar la puerta de las aguas para gozar de novedad de vida a través del bautismo de agua. Y a vivir sumergidos en su palabra para que por medio de ella seamos lavados y transformados en todas las áreas. ¿Por qué? Porque, y yo termino con 2 Timoteo 3, versículo 16 y 17, que dice así. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esto quiere decir que si restauramos la puerta de las aguas, vamos a ser cristianos con compromiso, discípulos de verdad, gente madura, quiere decir eso. Entonces debemos de entender que es fundamental si para aquellos que no han restaurado esta puerta, para aquellos que para aquellos que se han convertido y no han dado el paso del bautismo de agua. Deben de darlo. ¿Y por qué? Porque eso va a permitir que opresores ya no opriman. Eso va a permitir para que muchas cosas agradables de parte de Dios vengan a novedad de vida. Y también esa puerta nos va a permitir sumergirnos más en su palabra, porque la palabra es clave que esté presente frente a nuestra vida y para que haga el efecto que está ahí en 2 Timoteo 3:16, porque es útil esta palabra, porque es inspirada por Dios para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir. Y de esa manera Dios se ha de glorificar. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta puerta. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por tu misericordia. Mira a aquellos que están viéndonos ahí, que quizás no han tomado el paso de decisión, Señor, en esta puerta. Ahora, en el nombre de Jesús, amado Espíritu Santo, abórdales para que puedan
así de esa manera entender y comprender que es un paso importante para su vida. Si no te has convertido, conviértete y pasa por las aguas, porque eso es clave y fundamental también. Recibe al Señor ahí directamente. Es fácil, solo tienes que decir: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, te recibo como mi único y personal Salvador, perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme nuevo. Esa es la oración que debe de hacer, y ahí el Señor empieza a obrar. Pero si usted no se ha bautizado, es el tiempo que pase por las aguas. Busque una iglesia donde se predique la verdad del Evangelio y hágalo inmediatamente. Y va a ver cómo Dios se va a glorificar, y esas opresiones o enfermedades provocadas por espíritus van a desaparecer completamente. Pero vamos a orar para que después preguntamos aquí dentro de la congregación. Padre, te damos gracias por aquellos, Señor, que ahora van a tomar la decisión de bautizarse delante de tu presencia. Te pedimos que te glorifiques en cada uno de ellos. Aquellos que te reciben también, Señor, perdona sus pecados, inscríbelos en el libro de la vida, Señor. Y así de esa manera puedan, oh Dios del cielo, entrar a este camino maravilloso que es la familia de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.